Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Elio Frongia y hoy en este capítulo, en este episodio de Caos, el orden que no entendemos, les quiero hablar de algunas dinámicas, algunas cuestiones que prometí hace muchos videos atrás, algunos de los videos que subí a YouTube, en el que quería hablar de Plutón, deseo, destrucción, de Venus. Y más concretamente, quiero hablarles justamente de unas dinámicas vinculares asociadas a Venus y a Plutón. Y en el transcurso de este episodio iré profundizando en algunos conceptos, tanto desde la perspectiva astrológica como desde un enfoque psicológico, con el objetivo de traer a la luz algunas cuestiones que muchas veces son inconscientes, que nos pueden llevar a repetir patrones disfuncionales en relaciones personales, de esas que muchas veces terminamos llamando tóxicas. Una relación tóxica, ya me voy metiendo en tema, una relación tóxica es aquella en la que existe un patrón constante de comportamientos y dinámicas negativas que dañan el bienestar emocional y psicológico de las personas que estén involucradas en esa relación, en ese vínculo. Estas relaciones tienden a ser desequilibradas, poco saludables y perjudiciales para el crecimiento personal y el desarrollo de ambos individuos. Más allá de que, desde mi óptica, muchas veces estas relaciones son necesarias. Voy a sacarle el término necesario, pero creo que muchas veces estas relaciones que aparecen nos impulsan, son catalizadores de un cambio muy profundo. ¿Por qué voy a hacer este episodio? Primero porque lo prometí hace mucho tiempo. Y en segunda instancia porque próximamente, el día 5 de junio de 2023, vamos a tener a Venus ingresando en Leo, haciendo oposición a Plutón retro en Acuario. Esto va a ser una dinámica muy interesante, justamente porque va a estar activando temas propios de la luna nueva que tuvimos el 19 de mayo, una luna nueva en Tauro, regida por Venus. Y en este momento, para este 5 de junio, que Venus se vaya a oponer a Plutón en Acuario, se van a estar activando esos temas que en aquel momento fueron, o mejor dicho, hubo una configuración conformada por Marte en Leo, en oposición a Plutón en Acuario y ambos en cuadratura a Júpiter en Tauro. Bueno, Júpiter sigue en Tauro para ese momento y Venus va a estar haciendo también esa cuadratura, un poco más abierta porque Júpiter va a estar más adelante, pero es una dinámica que se va a activar. Recordemos que cada vez que tenemos algún evento importante astrológico, hay marcas en el cielo, digamos, que ciertos grados matemáticos quedan como impregnados de una dinámica energética que pueden ser activadas y pueden ser vividas más claramente, sobre todo cuando algún planeta personal pasa por ellas, y a nivel colectivo cuando algún planeta social, Júpiter o Saturno, pasa por alguno de esos puntos o los activa. Volviendo a la dinámica, a la temática, mejor dicho, de este episodio, y ya les aclaro, va a ser largo, porque tengo mucho para desarrollar. Bueno, los conceptos a tratar son, en términos generales, globales, son los siguientes: deseo, pasión, pulsión, goce, placer, poder, posesividad, celos, destrucción, transformación, amor, abandono. Van a ver que a medida que vaya hablando de estas cosas, los conceptos que pueden parecer un poquito fuertes, pueden sonar un poquito fuertes y hasta contradictorios, muy probablemente, o por lo menos ese es mi objetivo, es que encontremos cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos de contacto entre estos conceptos que parecen tan alejados entre sí. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, los simbolismos de Plutón, de Venus, deseo, pasión y destrucción, pueden ser relacionados en una estructura que explore la interconexión entre estos conceptos, entre estas ideas. Por un lado tenemos Plutón y la transformación interior. Más allá, imagino que la mayoría de las personas que está escuchando este episodio son personas que me siguen por mi contenido de astrología,
De todas maneras, para aquellos que no saben tanto de astrología, no se preocupen porque no voy a indagar en una gran profundidad técnica, pero voy a ir, sí, definiendo algunas cuestiones ligadas a qué significa Plutón, qué significa Venus, eventualmente qué significa Marte y qué significan los aspectos en una carta natal. ¿Qué nos dice esto? Entonces, volviendo, Plutón y la transformación interior. Plutón simboliza la energía de transformación, de muerte, de resurrección, de renacimiento. Desde un enfoque más psicológico, puede representar el proceso de autotransformación y el descubrimiento de aspectos más profundos de nuestra psique. Plutón y Escorpio tienen mucho que ver con aquello que está debajo de la superficie y muchas veces esto se asocia a temas que traemos de nuestros antepasados, temas que tal vez pudieron haber sido traumáticos en alguna instancia primaria de nuestras vidas, incluso en algún momento durante la gestación. Si bien esto no se sobrecarga en Plutón y en Escorpio necesariamente, sino que muchas veces viene impregnado en la Luna, Plutón en parte, o los aspectos que haga Plutón y la exposición que tenga, puede llegar a representar algunas de estas temáticas. La destrucción aquí puede ser vista como la necesidad de dejar atrás viejas estructuras y creencias limitantes para poder renacer y crecer. En segunda instancia tenemos a Venus y el deseo. El deseo amoroso, voy a profundizar, voy a indagar un poco más en este tema ahora. Venus es el planeta asociado con el amor, la belleza y el deseo romántico. También tiene que ver mucho con el arte, con la búsqueda del equilibrio, la conciliación. Desde una perspectiva psicológica, Venus representa nuestros deseos más profundos de intimidad, conexión emocional y armonía en nuestras relaciones. La falta de amor y satisfacción en nuestras relaciones puede llevar a la destrucción emocional. Claro que en este caso, o mejor dicho, en relación a esto estoy hablando de casos que pueden ser muy extremos y la afección de Venus no siempre nos va a llevar a una destrucción emocional. Pero van a ver que a medida que vaya avanzando puede haber cosas que van resonando un poquito más. Tercer punto, deseo y pasión como fuerzas impulsoras. El deseo y la pasión son fuerzas muy poderosas que pueden motivarnos y nos ayudan, de hecho, a darle sentido a nuestras vidas. El deseo puede ser visto como una expresión de nuestros anhelos más profundos y necesidades emocionales, mientras que la pasión puede ser considerada como la energía vital que impulsa nuestra creatividad, nuestra sexualidad y nuestro compromiso con la vida. El deseo y la pasión pueden ser canalizados de manera constructiva para lograr objetivos personales y espirituales, pero también como un deseo descontrolado, o mejor dicho, como el descontrol del deseo o la pasión desenfrenada pueden llevarnos a la destrucción de uno mismo o de otros. Acá hay dos temas también, justamente la pasión está muy asociada a lo plutoniano, esa cuestión tan pulsional, otro concepto que voy a desarrollar más adelante, profundizando en temas psicológicos. Ahora voy a empezar a hablar un poquito de el origen etimológico de algunas palabras y voy a centrarme en veneno. ¿Qué tiene que ver veneno en todo esto? Ahora vamos a ver. Los estimulantes del deseo sexual existen hace siglos y fueron llamados tradicionalmente afrodisíacos, en honor a la diosa griega del amor, Afrodita, Venus, en la mitología romana. Tal vez ya se van dando cuenta por dónde viene lo que les estoy queriendo contar. Entre los romanos estas fórmulas, estas pócimas, estos líquidos mágicos que tomaban, estas pócimas del amor, fueron llamadas venenum. Y ese término se extendió a todas las drogas, a todas las sustancias, incluso a las que podían causar la muerte a quienes la tomaran, por lo cual algunos autores decidieron agregar los calificativos de bonum y malum en latín para poder diferenciar a unos de otros. El origen etimológico de las palabras veneno y venéreo
está relacionado con la diosa romana Venus, como decía antes, y su influencia en el ámbito del amor y la pasión. Para comentarles un poco el origen, bueno, tenemos lo siguiente. Veneno, la palabra veneno, proviene del latín venenum, que a su vez se deriva del término Venus. Por eso Venus en latín está. Acá es donde van empezando a conjugarse algunas cosas. En la antigua mitología romana, Venus era la diosa del amor y la belleza, pero también estaba asociada con la seducción y la pasión. Con el tiempo, el término Venus pasó a tener una connotación negativa y se utilizó para referirse a sustancias tóxicas o venenosas. Así, la palabra veneno se relaciona con la dualidad de Venus como una deidad que personificaba tanto el amor y la belleza como la seducción y el peligro. Hago un pequeño paréntesis acá, porque desde el punto de vista astrológico y mitológico también, hay dos tipos de Venus. Una Venus urania y la Venus Pandemos, mientras que la Venus Pandemos se suele asociar a una Venus más taurina, más del placer, del goce, de lo terrenal. La Venus urania suele asociarse más a lo ideal, al mundo de lo aéreo. Es una Venus un poquito más libriana, si se quiere, donde hay una búsqueda de simetrías, de perfecciones, de belleza idealizada. Casi que podría hablar de algunas cuestiones platónicas. Pero bueno, habiendo hecho este pequeño paréntesis, continúo. Por otro lado, como decíamos, tenemos a veneno por un lado y venereo por el otro. La palabra venereo también se deriva del latín venereus, que también está relacionada con Venus, porque deriva de esa palabra. Originalmente esta palabra se refería a todo lo relacionado con Venus y su culto, incluyendo el amor, la sensualidad y el placer sexual. Con el tiempo el término adquirió una connotación mucho más específica, se utilizó para describir las enfermedades de transmisión sexual debido a la asociación histórica entre el amor y la pasión sexual con Venus. Así, de esta manera, esta palabra se relaciona con los aspectos más oscuros y peligrosos de las relaciones amorosas y sexuales. Acá ya van viendo cómo lo venusino, que muchas veces está exaltado, está muy bien ponderado, también tiene su lado B. Y esto del lado B, desde mi óptica, también tiene que ver con la dualidad en la que vivimos. No hay cosas buenas o malas en extremo, ni per se, sino que son construcciones, son polaridades que oscilan. De hecho, somos seres polares que oscilamos entre diferentes puntos de nuestra psique. Estas conexiones etimológicas reflejan justamente la complejidad de esta figura venusina en la mitología romana y cómo estos conceptos de amor, de pasión, de belleza, pueden tener aspectos tanto positivos como negativos. Por un lado, como Venus simboliza el amor y la armonía, también puede estar relacionada con la toxicidad y los peligros que pueden surgir en las relaciones amorosas cuando se desequilibran o se transforman en patrones que son tóxicos. Vamos a involucrar un poquito a Freud y vamos a meternos en algunas ramas de la psicología, más particularmente del psicoanálisis. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, dice, según él, la pulsión es un concepto fundamental en la teoría psicoanalítica, por lo menos en la suya. Se refiere a una fuerza interna y energética que impulsa y motiva el comportamiento humano. Son impulsos instintivos que provienen de nuestro inconsciente y buscan satisfacción a través de diversas formas de gratificación. Por lo tanto, exploremos las siguientes ideas. Vamos a hablar de pulsión y deseo, pulsión y pasión, pulsión y amor y cómo esto se relaciona con algunos simbolismos astrológicos. En primera instancia, pulsión y deseo. La pulsión está estrechamente relacionada con el deseo, ya que ambos son impulsores de nuestra motivación y búsqueda de satisfacción. La pulsión puede manifestarse como un deseo intenso y profundo de obtener algo o experimentar ciertas sensaciones.
En el caso de la pulsión y la pasión, también podemos ver cómo la pulsión se puede asociar con la pasión, entendida como una emoción intensa y ferviente que impulsa nuestras acciones. Estas pulsiones pueden alimentar nuestra pasión por ciertas actividades, intereses o personas, y ambos conceptos pueden influir en la intensidad de nuestras relaciones y en la entrega a nuestras metas y objetivos. De ahí es que se pondera mucho también a las personas apasionadas. ¿Por qué? Porque tienen una gran pulsión. ¿Esta pulsión de qué? De tomar acción determinada para lograr sus metas, para satisfacer la idea que pueden llegar a tener de deseo. Más adelante vamos a hablar también de deseo. En tercera instancia tenemos a la pulsión y al amor. Freud describió diferentes tipos de pulsiones, incluyendo la pulsión sexual y la pulsión de vida. Estas pulsiones pueden estar involucradas en la formación y mantenimiento de los vínculos amorosos. En el caso, y ahora vamos a la cuarta instancia, que son los simbolismos astrológicos, ¿no? Entonces, como mencionábamos anteriormente, de Plutón como la transformación, de Venus como el amor, el deseo, la búsqueda de conexión, voy a involucrar también a Marte, porque también Marte es una de las manifestaciones del deseo, pero es una manifestación más activa, es la búsqueda de concreción del deseo. Y estos símbolos, estos tres símbolos, pueden enriquecer esta conexión entre pulsión, deseo, pasión y amor. Como mencionaba antes, Plutón simboliza la transformación, la muerte y el renacimiento. Por lo tanto, las pulsiones instintivas pueden desencadenar procesos de transformación interna y la satisfacción de estas pulsiones puede llevar a una renovación espiritual. Como Venus, por su lado, se asocia con el amor, la belleza y el deseo romántico, es una especie de deseo pasivo porque, salvo que Venus esté en Aries, digamos, es la expresión, o mejor dicho, la idea que puedo llegar a tener de deseo, es aquello que me gustaría tener, que siento que no tengo, pero es Marte quien toma la acción para conseguir aquello que es deseado. Por lo tanto, se asocia con esta energía de acción e impulso, y estas pulsiones pueden influir en nuestra agresividad. La agresividad bien entendida es esta energía ferviente que utilizamos para buscar la satisfacción de la concreción de nuestro deseo a través de nuestra capacidad para tomar la iniciativa en la vida y en las relaciones en general. Ahora voy a meter otros conceptos también que me parecen interesantes, que son goce y placer, más allá del deseo y la muerte, porque estos cuatro conceptos, deseo, goce, placer y muerte, son fundamentales también en la teoría psicoanalítica, particularmente en las obras de Freud y Lacan. El deseo, desde el punto de vista del psicoanálisis, se refiere a esta pulsión o impulso que busca la satisfacción de una necesidad o carencia. No está necesariamente ligado a un objeto o fin específico, sino que es una fuerza motivadora que impulsa al individuo hacia la búsqueda de la satisfacción. Según Freud, el deseo puede ser tanto consciente como inconsciente y está estrechamente ligado con la sexualidad y la libido. Él creía que había una cuestión de la libido que tenía mucho que ver con una cuestión un poco reprimida respecto a la pulsión sexual con la madre, pero bueno, eso es otra cuestión en la que no voy a entrar en este momento porque bueno, después también vinieron otros psicoanalistas que fueron cambiando un poco su visión y desde mi punto de vista estoy más de acuerdo con otras visiones, pero no podemos dejar de lado que Freud fue un gran impulsor, bueno, no por nada se lo conoce como el padre del psicoanálisis, que nos lleva a tener una comprensión mayor de ciertas dinámicas de nuestra psique. En segunda instancia, el segundo concepto, que es el goce, se refiere a una forma extrema de satisfacción o placer
que van más allá del simple placer de satisfacer una necesidad. Lacan distingue entre el goce del cuerpo y el goce fálico. El goce del cuerpo, según Lacan, es una experiencia primitiva e incontrolable asociada a las satisfacciones de las pulsiones sexuales, mientras que el goce fálico está relacionado con la idea de completitud y poder fálico. Lacan sostiene que el goce es inherentemente problemático y puede conducir a una paradoja. Cuanto más se busca el goce, más difícil se vuelve obtenerlo. El placer, por su lado, es una sensación agradable que se experimenta cuando se satisface una necesidad o se alcanza un objetivo. A diferencia del goce, el placer es una experiencia más regulada, más controlada, asociada a la gratificación de deseos y a la búsqueda de satisfacción. Freud, desde su perspectiva, distingue entre el principio del placer, que busca evitar el malestar y buscar el placer inmediato, y el principio de realidad, que considera las restricciones y demandas del mundo externo. Esto desde un punto de vista astrológico a mí me suena un poquito a un Venus pleno y a un Venus un poquito restringido por Saturno, si se quiere, o por alguna, como decía, ¿no? Alguna demanda externa. Cuarto concepto, que es la muerte. Este concepto en psicoanálisis se refiere tanto a una muerte literal, claramente, como a la idea simbólica de la muerte o aniquilación psíquica. Freud desarrolló la teoría del instinto de muerte, que también se conoció como pulsión de muerte, que postulaba la existencia de una pulsión autodestructiva y destrucción como una parte intrínseca de la vida psíquica. Y según Freud, esta pulsión de muerte coexiste con la pulsión de vida y puede manifestarse a través de impulsos autodestructivos, agresión hacia los demás o una búsqueda de aniquilación del yo. Esto es un poco más complejo. A ver, estamos hablando de temas que son complejos de comprender. En el caso de la pulsión de muerte, creo que puede haber también alguna instancia en la que muy inconscientemente nos topamos con algunas relaciones. Acá estoy hablando mucho de relaciones interpersonales o relaciones de pareja, si se quiere, porque bueno, estoy hablando de Venus en Leo en oposición a Plutón en Acuario, me estoy enfocando un poco en eso, pero porque Venus y Marte representan a los amantes cósmicos, son el eje del encuentro con el otro. Y cuando tenemos algunos aspectos complejos entre estos planetas o alguna Venus debilitada, podemos caer, o algún Marte sobresaltado, podemos caer en tendencias que son muy destructivas, que inconscientemente nos llevan a algunos patrones y a repetir patrones en algunas relaciones que pueden ser profundamente traumáticos y dolorosos, que en última instancia nos llevan a esa aniquilación psíquica del yo que mencionaba Freud. Claro, esto puede generar una gran crisis existencial asociada a un trauma también, pero de nuevo, eso vamos a dejarlo para otra instancia. En resumen de estos conceptos que estaba hablando, el deseo es una fuerza motivadora que impulsa al individuo hacia la satisfacción, mientras que el goce es una forma extrema de placer que puede volverse problemática. El placer se asocia con la satisfacción de necesidades y la gratificación de deseos. La muerte puede ser tanto literal como simbólica, como decíamos antes, y se refiere tanto a la pulsión autodestructiva como a la aniquilación psíquica. Estos conceptos se entrelazan en la teoría psicoanalítica y ofrecen una comprensión más profunda de la dinámica y la complejidad de la vida psíquica. Cuando hablábamos antes también de la pulsión autodestructiva, de la aniquilación psíquica, muchas veces cuando uno cae en depresión, puede llegar a tener algunas tendencias que son autodestructivas en todos los niveles. ¿Y esto a qué puede deberse? Y a un Venus muy debilitado. Un Venus muy debilitado puede implicar una autoestima muy frágil. Cuando nosotros no creemos en el valor que tenemos
y el valor primario que tenemos es el de existir, cuando nosotros no creemos en que eso es suficiente o no nos damos cuenta del valor que tenemos, podemos caer en una fuerte depresión que nos lleva a límites, nos lleva a extremos. Y ahí es donde pueden venir estas aniquilaciones psíquicas del yo y estas tendencias autodestructivas de mil formas, mil formas. Una de esas formas muchas veces tiene que ver con pensamientos obsesivos, eso es algo bastante plutoniano también, que nos llevan a querer controlar y tener poder sobre todo, cuando en realidad, como veremos más adelante, acá hay una cuestión que es ilusoria. Vamos a hablar ahora del deseo desde el punto de vista de Carl Gustav Jung, y desde esta óptica psicológica junguiana. El deseo se entiende como una fuerza motivadora intrínseca en la psique humana. Carl Jung, que fue un influyente psicólogo y psiquiatra suizo, consideraba que el deseo es una parte esencial de la vida y juega un papel importante en el proceso de individuación, que es el desarrollo y la realización plena del potencial humano. El camino de individuación, el famoso camino del héroe, tiene que ver un poco con esto. Y vamos a ver que todas estas cosas están muy, muy relacionadas con el deseo y esta pulsión vital. Según Jung, el deseo está relacionado con los impulsos instintivos y los anhelos profundos del individuo. Van mucho más allá de los deseos superficiales y las necesidades básicas y se vincula con los anhelos del alma y la búsqueda de significado en la vida. Esto lo podríamos asociar un poquito a una visión un poco sagitariana. Si bien Sagitario no está involucrado en todo esto, muchas veces lo que sucede con un proceso muy fuerte de Plutón, de Escorpio, también hay algo quironiano en todo esto, que es en esa muerte simbólica, muchas veces, me atrevería a decir que la mayoría de las veces, aparece una sensación de sentido, de propósito en ese sufrimiento. Y eso es lo que nos revitaliza, paradójicamente. El deseo en la psicología junguiana también está estrechamente relacionada con el concepto de eros, que representa la energía vital y la fuerza de atracción hacia la vida y la plenitud. Eros abarca tanto los impulsos sexuales como los anhelos de conexión emocional y espirituales. Vean cómo hay similitudes en algunos conceptos entre Jung y Freud y al mismo tiempo enfoques distintos. Jung consideraba que el equilibrio entre la energía eros y la energía destructiva, conocida como tánatos, es fundamental para el desarrollo saludable de la psique. Y acá volvemos también a una cuestión que es muy venusina, más libriana, la búsqueda de equilibrio. Por otro lado, desde este enfoque, el deseo puede tener una dimensión arquetípica. Los arquetipos, también es un concepto muy junguiano, son patrones universales y simbólicos presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y muchos de estos arquetipos están estrechamente o muy claramente asociados a los distintos mitos, a la mitología que las diferentes civilizaciones han ido creando a lo largo de la historia. Algunos arquetipos relacionados con el deseo incluyen el amante, la seductora, el héroe y la heroína, que representan diferentes aspectos y expresiones del deseo en la psique. Ahora vamos a hablar de otros temas, y esto sigue. Avisé que iba a ser un poquito largo, pero espero que sea de interés. Vamos a hablar de la relación que hay entre los vínculos amorosos y este proceso de muerte, transformación y todo lo que estuvimos hablando antes de pulsión, deseo y goce, porque desde un enfoque psicoanalítico también creo que nos puede traer algo de claridad. La transformación a través del amor. Los vínculos amorosos pueden desencadenar un proceso de transformación profunda en el individuo. Cuando nos
involucramos emocionalmente con otra persona, esto que sucede con el enamoramiento y muchas veces eso que no sabemos explicar de dónde viene, nuestras estructuras psíquicas y formas de ser pueden ser desafiadas y modificadas. El amor puede confrontarnos con nuestras propias limitaciones y necesidades emocionales, lo que puede llevar a un proceso de autoexploración y cambio interno. Este proceso de transformación puede considerarse una forma de muerte simbólica de aspectos de nuestro yo anterior, abriendo paso a una nueva forma de ser y relacionarnos. Acá es donde hago una conexión con algo que mencionaba antes, de cómo aparecen, y voy a involucrar otro tema, otro concepto que también puede ser bastante junguiano, que es el destino, la idea de destino. Y muchas veces nos aparecen estas relaciones como destino, entre comillas, porque hay algo que nuestra psique necesita compensar. Y en esta compensación de eso que mi psique sabe que no tengo, o sabe que necesito integrar, aparece un otro que equilibra esa diferencia. Pero esa diferencia, esa ausencia de algo en mí que está en el otro y viceversa, nos genera conflicto muchas veces. Y este conflicto es lo que nos pone en ese lugar de confrontación que nos lleva posteriormente a una transformación. Entonces, y hago un pequeño spoiler desde mi punto de vista, si una relación no es transformadora, es una relación inocua. Si una relación no representa algún tipo de desafío, algún tipo de admiración, es una relación intrascendente, porque ¿con qué nos estamos relacionando? Esto no quiere decir que las relaciones tengan que ser dolorosas, ni conflictivas, ni violentas, ni agresivas. No, que no se malinterprete. Lo que digo es que encarar una relación con la posibilidad de salir cambiados de ella es una manera muy sana de encarar la vida para darnos cuenta que estamos en constante cambio y evolución. Sigo, cierro paréntesis y voy con el segundo concepto, que es la pulsión y el deseo en los vínculos amorosos. Los vínculos amorosos están íntimamente ligados a la pulsión y al deseo. Este deseo amoroso surge como una pulsión, concepto que hablamos anteriormente, que busca la satisfacción emocional, la sexual también, la conexión y la intimidad con la otra persona. Este deseo puede impulsar el inicio y el mantenimiento de los vínculos amorosos, generando un impulso de búsqueda y conquista del objeto amado. Y voy a hablar un poquito más adelante de objeto amado, objeto deseado. La pulsión también puede manifestarse en la necesidad de fusionarse con el ser amado y experimentar el goce emocional y sexual que emana de esa relación. Cuando hablamos de una manifestación en la necesidad de fusionarse, también es un concepto muy plutoniano, muy escorpiano. Es algo bastante típico de los signos de agua, sobre todo Escorpio y Piscis, si se quiere, pero en el caso de Escorpio, o cuando hay un Plutón muy involucrado, es perderme en el otro, morirme en el otro. Y acá es donde la cosa se va poniendo un poquito más turbia, si se quiere. Hago otro paréntesis un poquito más largo en relación a la satisfacción del deseo y la obtención del objeto deseado y cómo esto está asociado con la muerte simbólica, que se puede entender desde una perspectiva psicoanalítica y está relacionada con la noción de pérdida y transformación que ocurre en el proceso de satisfacción del deseo. Nuevamente, en el psicoanálisis se plantea que el deseo surge a partir de una falta o una carencia. Y esto también es importante. Donde sentimos falta, hay deseo. ¿Está bien? No hay deseo si no sentimos que algo nos falta. Y también, hago un pequeño adelanto, donde hay frustración, aparece el deseo que tal vez no teníamos concientizado. ¿Por qué digo esto? Porque no nos frustramos por aquello que no queremos. Nos frustramos por aquello que deseamos y no conseguimos, por no satisfacer el deseo. Por lo tanto, esta frustración
muchas veces, que aparece y no sabemos por qué aparece, nos revela cuál era el deseo más real que teníamos. Ahí es cuando tal vez el inconsciente se expresa. Volviendo a esto del deseo y la falta y la carencia, el sujeto experimenta una sensación de incompletitud o insatisfacción que impulsa la búsqueda de un objeto o experiencia que pueda satisfacer esa carencia. La obtención del objeto deseado se considera una forma de satisfacer temporalmente ese deseo y en ese sentido se logra una sensación de plenitud y satisfacción momentánea. Acá viene la paradoja. Desde esta óptica psicoanalítica, la satisfacción plena del deseo y la obtención del objeto deseado no conducen a una satisfacción permanente. ¿Por qué? Porque el deseo humano es infinito y está en constante movimiento, por lo cual una vez que se obtiene el objeto deseado, el objeto puede experimentar una sensación de vacío o pérdida, ya que la plenitud deseada se desvanece. Esta experiencia de pérdida y desilusión se puede considerar como una muerte simbólica del objeto deseado. Fíjense qué paradójico que es y veamos cómo se ve muy manifestado en los niños cuando le das un juguete, juega un rato y ya después no lo quiere, se aburre. Y cuantos más juguetes tiene, menos valora los que tiene. ¿Cómo se puede llegar a ver trasladado este tipo de dinámicas en la adultez? De la falta que tenemos muchas veces de valorar lo que tenemos. Lo que tenemos no lo digo desde un punto de vista de posesión, sino desde un punto de vista de la plenitud, ¿no? de satisfacer, del placer que nos genera la satisfacción del deseo. Por lo tanto, acá podemos ver esta paradoja. Deseo algo tan fervientemente que cuando lo consigo se desvanece todo. ¿Qué hago ahora? Se me escapó la zanahoria, se me desvaneció la zanahoria, no tengo más deseo ahora. O me busco un nuevo objeto al que desear. Acá es donde las cosas se pueden poner también un poco tóxicas. En contraposición a esta visión psicoanalítica, Platón, alguno lo conocerá, Platón, sostenía una perspectiva diferente en relación con el deseo y la obtención del objeto deseado. Para Platón, el deseo era un anhelo de algo más allá de los objetos físicos y terrenales. Consideraba que el verdadero objeto del deseo era la idea o forma idealizada que representaba la perfección y la belleza absoluta. En esta visión, en este enfoque, la satisfacción del deseo y la obtención del objeto deseado no conducían a una muerte simbólica, sino a un acercamiento a la esencia perfecta del objeto deseado. Esto es lo que muchas veces se conoce como amor platónico, aquello que uno idealiza, aquello que uno fantasea. En resumen, desde una perspectiva psicoanalítica, la satisfacción del deseo y la obtención del objeto deseado se relacionan con la experiencia de una muerte simbólica, ya que la plenitud deseada es temporal, que se desvanece al momento de satisfacer el deseo, la paradoja, y el sujeto puede experimentar esta sensación de pérdida una vez que se obtiene ese objeto, que es obviamente opuesto a la visión platónica, a la concepción platónica del deseo, en la cual la obtención del objeto deseado representa un acercamiento a la perfección y la esencia ideal del objeto. Cierro este pequeño paréntesis y continúo con la relación que hay entre los vínculos amorosos y los otros procesos que mencionaba antes. Hablando ahora del goce y los límites en los vínculos amorosos. El goce, que como decíamos antes era esta cuestión medio extrema de sentir, el goce puede jugar un papel complejo en los vínculos amorosos. Por un lado, el goce del encuentro amoroso puede proporcionar una intensa gratificación emocional y sexual. Sin embargo, el goce también puede presentar desafíos. El exceso de goce, como cualquier cosa en exceso, puede llevar a la pérdida de los límites y la individualidad en la relación, creando una dependencia enfermiza o una fusión perjudicial. Me pierdo profundamente en el otro, eso es muy plutoniano.
En este sentido, el amor puede confrontar al individuo con los límites entre el yo y el otro, y con la necesidad de mantener un equilibrio saludable entre el goce y la preservación de la autonomía personal. Otro concepto es la transformación a través de la pérdida. El amor también puede estar marcado por la experiencia de la pérdida y el duelo, lo cual puede desencadenar un proceso de transformación profunda. La muerte literal o simbólica de la relación amorosa puede llevar a un periodo de dolor y desesperación, pero también puede brindar la oportunidad de explorar aspectos desconocidos de uno mismo, revisar creencias y valores, y desarrollar una mayor comprensión de la propia identidad. Esta experiencia de pérdida puede impulsar una reevaluación de las pulsiones y los deseos, y abrir la puerta a nuevas formas de amar y relacionarse. Acá, como decía, ¿no? La transformación a través de la pérdida. O sea, cada vez que hay pérdida, hay una transformación, en mayor o menor medida. Y esto me parece que también es muy importante a la hora de encarar los vínculos amorosos. Cuanto más estemos abiertos a la idea de que abrirnos a una relación es abrirnos a la pérdida, por consiguiente al dolor, tal vez sea más probable obtener un aprendizaje más profundo de nosotros mismos, que nos lleve a una evolución sana de nuestra identidad. Porque, de nuevo, cada vez que hay una pérdida, claramente se genera algún tipo de duelo en mayor o menor medida, de acuerdo a cómo afectivicemos o no ese proceso de muerte, de pérdida justamente, pero en esa pérdida lo que suele suceder es como cuando uno en una respiración hace una exhalación profunda. Exhala y se libera de todo. Y si uno quiere sostener esa falta de aire, en algún momento aparece la necesidad, el impulso de respirar de nuevo. Creo que hay una cuestión ligada a la pérdida que tiene que ver con aceptar el ciclo de la muerte y la transformación, porque nos da una nueva perspectiva de quién soy yo. En resumen de este apartado, los vínculos amorosos pueden ser vehículos poderosos de transformación, ya que desencadenan procesos de muerte simbólica y renacimiento. Por su lado, la pulsión, el deseo y el goce están intrínsecamente ligados a los vínculos amorosos y pueden influir en la dinámica de las relaciones y en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Esta experiencia de pérdida en el amor puede ser un catalizador para la transformación y el crecimiento personal. Ahora, llevándolo a un plano un poquito más astrológico, ¿cómo se pueden manifestar estas cosas? ¿Qué indicios podemos tener en una carta natal? Y hago una aclaración, porque no todo lo que voy a decir se aplica 100%. Siempre hay que ver la configuración plena de la carta y el momento de vida que está atravesando la persona. ¿Por qué digo esto? Porque no es la idea condicionar, ni siquiera la idea es decir que si uno tiene un aspecto como los que voy a mencionar, les va a pasar algo malo en la vida. No, para nada. Pero sí son tendencias. Entonces, un aspecto tenso entre Venus y Plutón, oposición, conjunción, cuadratura, quincuncio, un Venus en Escorpio, que es una Venus entre comillas debilitada, o bueno, algún otro aspecto que pueda involucrar un Venus en casa 8 eventualmente, pueden indicar una dinámica compleja y desafiante en las relaciones. Porque se pone de manifiesto dónde está mi deseo y dónde está mi vincularidad y dónde está mi propia autoestima también, mi autovaloración. Por un lado tenemos la intensidad emocional. Esto es una característica bastante notable en aspectos tensos de Venus-Plutón. Y hago también una aclaración. En los aspectos armónicos de Venus-Plutón esto también se ve, pero se ve con una dinámica ligeramente distinta o mucho más
transformadora desde un punto de vista sanador y no tan doloroso. Pero bueno, la intensidad emocional es una clave. Y este aspecto de esta cuadratura, posición, conjunción, puede reflejar una intensidad emocional profunda en las relaciones. La persona puede experimentar un deseo y una pasión muy intensos, pero también puede ser propensa a vivir los altibajos emocionales y las transformaciones emocionales significativamente. Puede haber tendencias a vivir relaciones emocionalmente complejas, agresivas, transformadoras también, que puede manifestarse de alguna manera controladora, posesiva, eh, muy pulsional, muy sexual, muy del goce en extremo. También puede manifestarse la necesidad de poder y control. Venus, como decíamos antes, representa la búsqueda de armonía y conexión emocional, mientras que Plutón simboliza el poder y la transformación. Un aspecto tenso entre estos planetas puede dar indicios de una lucha interna por el control y el poder en las relaciones. También hago una pequeña aclaración: en todas las relaciones siempre hay un juego más claro o menos claro de poder. No, esto no es para asustar ni es para, ni es para oscurecer el concepto que tengamos de amor y relaciones. Simplemente seamos conscientes de que se juega una oscilación de poder. Esto es una cuestión psicológica, es una cuestión psíquica que todos los humanos en mayor o menor medida tenemos. Entonces, estas dinámicas de poder están. El tema es cuando esto se transforma en una necesidad de control y poder sobre el otro. Entonces la persona puede sentir una necesidad de tener un control profundo sobre su pareja o de experimentar un poder emocional sobre los demás. Y esto puede llevar a dinámicas de poder desequilibradas y a situaciones de manipulación o celos. Una clave muy importante: ¿qué hay de fondo? Temor a la pérdida y el abandono. Plutón está asociado con la transformación y la muerte simbólica, como dijimos ya varias veces. Y un aspecto tenso entre estos dos planetas también puede señalar un temor profundo a la pérdida y el abandono en las relaciones. La persona puede estar experimentando un miedo casi obsesivo, constante, a perder a sus seres queridos o ser abandonada emocionalmente. ¿Cómo se manifiesta esto? En una intensa necesidad de seguridad y estabilidad en las relaciones, que muchas veces se expresa a través de celos o actitudes posesivas. Porque si no te celo y no te poseo, corro el riesgo de perderte. En realidad, corro el riesgo de que me abandones. Y esto esconde una gran inseguridad propia. Aunque un aspecto tenso entre estos planetas pueda presentar desafíos en las relaciones, también puede ser una gran oportunidad de transformación y crecimiento personal, ya que la intensidad emocional y las experiencias transformadoras pueden llevarnos a una profunda autoexploración y a un mayor conocimiento de sí mismo. La persona puede estar impulsada a confrontar sus propios miedos y a trabajar en su desarrollo personal, lo que puede llevar a relaciones realmente maduras y más auténticas en el futuro. Pero primero tiene que estar dispuesta a morir simbólicamente, a darse cuenta que hay algo que muy probablemente el otro, generalmente inconscientemente, le va a traer como un desafío. Por eso hablamos muchas veces en astrología y en psicología de la ley del espejo, y Venus y Marte, o Aries y Libra, reflejan este encuentro con el otro, ¿no? Este encuentro con el yo, el espejo, el otro significativo que refleja parte de lo que yo no veo en mí mismo. Acá es donde aparece este potencial transformador en relaciones. Ahora, voy a profundizar también en los conceptos de celos, posesividad, sumisión y omnipotencia, porque están estrechamente relacionados con el miedo a la pérdida y pueden ser expresiones de actitudes y dinámicas que surgen de ese miedo. Los celos suelen surgir como respuesta al miedo de perder el afecto, la atención o la relación con una persona querida. El miedo a ser reemplazado o abandonado puede darnos una gran inseguridad y desconfianza, lo que puede manifestarse en celos,
que, como sabemos, pueden llevarnos a comportamientos posesivos, a controlar a los movimientos de la pareja, a revisar sus mensajes, a tener pensamientos y fantasías obsesivas sobre una posible infidelidad. Y los celos pueden ser una manifestación del miedo a la pérdida y una forma de intentar proteger y mantener el vínculo con la persona amada. Claramente, esta tendencia refleja una gran inseguridad personal, en términos generales. Esto no quiere decir que la otra persona tal vez no sea infiel y que no haya lugar a los celos de forma objetiva. El punto es que quien los sufre, quien los padece como una constante, en realidad tiene un miedo muy profundo a la pérdida y al abandono. Y esto puede reflejar alguna herida muy fuerte en la infancia. Ahí es donde creo que hay que poner el foco. ¿Por qué tendemos a aferrarnos a ciertas personas, vínculos, por ejemplo, amistades incluso, trabajos o parejas más particularmente, cuando sabemos que hay algo ahí que no es funcional? ¿Por qué queremos sostener algo que nos está haciendo tanto daño? Y entendiendo que ese daño no es provocado necesariamente por el otro, sino que es provocado por nuestra obsesión de querer tener todo bajo control. La posesividad está relacionada con la necesidad de tener un control y una propiedad sobre la persona amada. El miedo a perder a la otra persona puede generar esta actitud posesiva y es a través de lo cual se busca controlar acciones, decisiones, coartar la libertad del otro. Esto muchas veces puede llevar a establecer límites restrictivos y a invadir el espacio personal del otro. Por lo cual, esto puede ser una forma también de intentar evitar la pérdida, de nuevo, y mantener a la persona cerca, aunque a menudo puede ser contraproducente y generar resentimiento y distanciamiento en la relación. Claro, el otro también quiere tener su libertad. Y si el otro no tiene una autoestima fuerte, probablemente caiga en una fase de sumisión. Porque él o ella, no importa, tampoco quieren encarar la pérdida. Entonces acá es donde el juego es de a dos. No suele existir una persona celosa y posesiva, sino una persona sumisa. Sobre todo en relaciones que tienen cierta duración. Si es una relación que recién empieza, en una relación incipiente, probablemente aquella persona celosa, posesiva, no pueda ejercer mucho control sobre el otro porque el otro se va rápidamente, porque tiene una autoestima más autoafirmada. Pero lo que muchas veces pasa es que en la polaridad, en este desencuentro o en este desequilibrio psíquico interno, que no se entienda a desequilibrio como algo negativo, sino esta necesidad de compensar la estructura psíquica a través del otro, del encuentro con el otro. Entonces ahí es donde puede aparecer esta cuestión más disfuncional. La sumisión, como decía, ¿no? En algunas ocasiones el miedo a la pérdida puede llevar a adoptar una actitud sumisa en las relaciones. Es la persona la que puede sentirse incapaz de expresar sus propias necesidades y deseos por temor a ser abandonada. Por lo tanto, lo que va a hacer es buscar complacer y ceder ante las demandas y deseos de la otra persona, sacrificando su propia identidad y bienestar en el proceso. La sumisión puede ser una estrategia inconsciente para mantener el vínculo y evitar la pérdida, pero puede generar desequilibrios y frustración en la relación. Fíjense qué interesante es esto también, porque en la sumisión hay algo muy venusino y muy libriano en energía baja. La energía libriana intenta siempre complacer, intenta buscar armonía y conciliación, para lo cual necesita conflicto, esencialmente. No existe conciliación posible si no hay conflicto existente. Entonces, algunas personas que tienen un Libra prominente en baja energía, lo que termina sucediendo es que olvidan quiénes son, olvidan su propia identidad, porque están siempre queriendo complacer. Y esto tiene una raíz en la infancia de que a todo había que sonreírle, de que era aceptable
O para ser aceptado había que tener buenos modales, buenas formas, ser atento a los demás, atender bien a la gente, a los invitados en la casa. Esto lo pueden vivir mucho personas con luna en Libra. ¿Significa que todas las lunas en Libra tienen actitud sumisa? No, para nada. Pero una manifestación de la energía baja de esta cuestión libriana tiene que ver con utilizar a la sumisión como herramienta inconsciente de manipulación. Y esta manipulación termina ejerciendo poder pasivo para sostener al otro cerca. Desde el miedo, esto también es algo pisciano, ojo. Piscis también tiene mucho de esto, porque hay una manipulación inconsciente a través del querer agradarle al otro para que el otro no se vaya. Y esto obviamente es algo disfuncional. Por otro lado, la omnipotencia es una actitud que puede surgir como respuesta al miedo a la pérdida. Entonces, la persona puede desarrollar una actitud de control y dominio, creyendo que si tiene un poder absoluto sobre la otra persona, podrá evitar la pérdida. Esta actitud se puede ver manifestada en comportamientos autoritarios, manipuladores, conscientes, o dominantes. Sin embargo, la omnipotencia es una ilusión y en última instancia puede generar resentimiento y alejamiento en la relación, ya que no permite una auténtica conexión basada en el respeto y la reciprocidad. La omnipotencia esconde también un miedo muy profundo, que también es el miedo al abandono. Fíjense cómo estos 4 conceptos que hablamos están muy relacionados al miedo a la pérdida y el miedo al abandono. ¿Qué partes inconscientes, qué partes de nosotros mismos que pueden estar fuertemente asociadas a algún evento de nuestra infancia más temprana nos da alguna pauta de dónde viene todo esto? Hago una aclaración de nuevo, que es importante tener en cuenta que estas actitudes y dinámicas pueden estar arraigadas en experiencias pasadas de pérdida o en heridas emocionales profundas, y es muy importante trabajar en la comprensión y el procesamiento de estos miedos y heridas, porque puede ser de vital importancia para desarrollar relaciones más saludables y equilibradas, empezando por la relación que tenemos con nosotros mismos. Terapia psicológica, el psicoanálisis, terapias holísticas, regresiones a vidas pasadas, son algunas de las tantas herramientas de autoconocimiento, la astrología también, son algunas de las tantas herramientas de autoconocimiento que pueden ser recursos muy valiosos para abordar estas temáticas y fomentar un crecimiento personal y relacional más sano y positivo. Voy a indagar un poco más en la profundidad, voy a indagar un poco más en profundidad en la personalidad que tienen características plutonianas. Por ejemplo, esto que decía antes, ¿no? ¿Qué es una personalidad plutoniana? Es una personalidad que tiene fuertes características de las energías de Plutón o Escorpio. Y pueden estar muy asociadas a experiencias tempranas de pérdida o abandono, como decía antes, la pérdida de un ser querido, la separación de los padres, alguna negligencia emocional que desencadena inconscientemente un miedo muy profundo a la pérdida y el abandono. De ahí es que nosotros se puede llegar a generar una necesidad de control y una actitud posesiva en las relaciones como una forma de protegerse de la posibilidad de sufrir nuevamente. Esto puede verse, por ejemplo, con algunas personas que tal vez en su infancia tuvieron alguna situación muy cercana a la muerte, propia o de algún ser muy querido, muchas veces la madre o el padre. Es como que pueden llegar a sentir que hay algo mucho más poderoso que ellos mismos que puede ejercer tanto poder como incluso matar a esa persona querida. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede tomar una actitud omnipotente. Si existe un Dios que puede sacarme de las manos lo que más quiero, voy a ser yo quien ejerza el rol de Dios y voy a tener todo bajo control. Esto es una ilusión, totalmente, pero psíquicamente
inconscientemente se puede manifestar de esta manera. Relaciones disfuncionales con los cuidadores primarios también pueden manifestar esto. Un vínculo no sano con la madre o con el padre o algún otro cuidador en la infancia puede tener un impacto en el desarrollo de la personalidad y los patrones de apegos disfuncionales, claramente. Un entorno familiar marcado por la inestabilidad, la falta de límites, la violencia o la falta de conexión emocional pueden generar una sensación de inseguridad y desconfianza en las relaciones. Y esto de nuevo puede llevar a tener esta necesidad de controlar o a sentir el temor a la vulnerabilidad y la dificultad para formar vínculos saludables. Algunos modelos parentales disfuncionales también son patrones de comportamiento y dinámicas de relación que se pueden observar en los padres o cuidadores. Pudieron haber tenido una influencia en la formación de la personalidad, o mejor dicho, tienen influencia en la formación de personalidad y los patrones de vinculación de un individuo. Si en estos modelos que este niño ya adulto vivió en su infancia muestran comportamientos posesivos, celosos, dominantes, es probable que el niño internalice esto como natural y los reproduzca en su adultez. Traumas y experiencias negativas, también como el abuso físico, emocional o sexual, pueden dejar una profunda huella en la personalidad y las relaciones, y esto nuevamente puede generar esta necesidad de control y poder como una forma de protección y supervivencia. Está claro, me parece, pero por las dudas lo quiero destacar, que estas posibles causas no son determinantes, no siempre va a pasar, y cada individuo es único en su experiencia y su desarrollo. La formación de la personalidad y los patrones de vinculación son resultado de una interacción muy compleja entre factores genéticos, biológicos, ambientales. Es decir, nosotros somos lo que somos más el contexto en el que nos desarrollamos. ¿Está? Y eso nos va a formar, nos va a dar forma. El abordaje de estos patrones disfuncionales y la sanación de las heridas emocionales asociadas a estas cuestiones que estuvimos hablando pueden lograrse a través de la terapia psicológica, el trabajo de autoconocimiento y desarrollo de habilidades de relación saludable. Como decía antes, hay distintos tipos de terapia que cada uno podrá ir explorando con la que más le resuene para comprenderse mejor a sí mismo y entender de dónde vienen estas dinámicas. Y para cerrar, sí, súper largo, pero para cerrar voy a mencionar algunos mitos que pueden ser interesantes para comprender de dónde vienen algunas de estas ideas. Hay varios mitos y arquetipos que se pueden asociar con todo esto que estuve hablando. Y esencialmente estos mitos ofrecen algunas narrativas, algunas historias simbólicas que nos pueden ayudar a comprender y explorar más a fondo estas dinámicas psicológicas y emocionales relacionadas con el deseo, el poder, la muerte, la transformación, el amor, etc. Tengo 4 ejemplos para darle. El mito de Orfeo y Eurídice. Es un mito griego que cuenta la historia de Orfeo, quien desciende al inframundo para rescatar a su amada Eurídice. Representa la lucha por el amor y la pasión y cómo el deseo y la búsqueda pueden llevar a enfrentar la muerte y la transformación. También en este mito se aborda el tema del miedo a la pérdida y la capacidad de enfrentar los desafíos para preservar el vínculo amoroso. Otro mito que creo que es uno de los más conocidos, por lo menos en astrología, es el mito de Hades y Perséfone, el cual relata cómo Hades, era el dios del inframundo, secuestra a Perséfone y la lleva al inframundo, convirtiéndola en su reina. Representa la unión de los aspectos oscuros y luminosos de la psique y la transformación a través de la confrontación con el poder y la muerte. Simboliza la idea de que el amor y la pasión pueden emerger incluso en contextos oscuros y difíciles. El arquetipo del amante oscuro. Este arquetipo representa la atracción hacia relaciones apasionadas y peligrosas. Se caracteriza por una intensidad emocional profunda y una fusión de energías
pero también puede estar asociado con patrones de celos, posesividad y manipulación. El amante oscuro encarna la tensión entre el deseo y el miedo a la pérdida y la búsqueda de la transformación a través de las experiencias extremas. Por último, el mito de Fénix, también muy plutoniano. El fénix es un ave mítica que renace de sus propias cenizas. Simboliza la idea de la muerte y la transformación y cómo las experiencias dolorosas y destructivas puede surgir un renacimiento y un crecimiento personal. El mito del fénix nos recuerda que a través de las crisis y las pérdidas se puede encontrar la fuerza para renacer y transformarse. Estos mitos son simplemente algunos ejemplos. Existen muchos más de diferentes culturas y tradiciones, pero sí son herramientas simbólicas que pueden ayudar a comprender las complejidades de la psique humana y todos estos procesos emocionales relacionados con el deseo, el poder y todo lo que estuvimos hablando durante este episodio. Cada individuo, cada uno de nosotros puede encontrar una resonancia en diferentes mitos o arquetipos y a través de ellos explorar su propia experiencia y búsqueda de significado. Así que bueno, esto fue todo. Espero que les haya interesado, que les haya resultado de utilidad. Déjenme en comentarios, tanto en YouTube como en Spotify o también en redes sociales. Compártanlo si les gusta, si les interesa, porque bueno, me parece que está bueno también traer un poco a la luz estas dinámicas que podemos ver representadas a través de la astrología como una de las tantas herramientas de autoconocimiento que nos llevan a estos lugares tan profundos de la psique humana, ¿no? Comprendernos a través de los símbolos nos puede ayudar a tener una relación mucho más sana con nosotros y con nuestro entorno. Espero que les haya gustado y nos estamos escuchando próximamente. Hasta luego.